invitado, compañeros en general. A nosotros el día de ahora como grupo nos ha tocado exponer sobre el tema de las implicaciones contables de los efectos del COVID-19 en los estados financieros. Es el grupo número 14 y está conformado por Amaya Morroy, Jessica Esmeralda, Candelario Rodríguez, Daniel Rubén, Contreras López, Catherine Noemí, Enrique Alvarado, Catherine Mercedes, Larin Marroquín, Jennifer Larín y Nolasco Pineda, José René, que soy yo, y como último Torres Martínez, Elba Areni. Todos tenemos nuestro porcentaje, que todos hemos participado en el desarrollo de esta actividad. Como primer punto tocaremos el tema de los efectos del COVID-19 en los estados financieros. Como ya todos sabemos hoy en día, pues el COVID ha venido a cambiar el modo en que hemos estado viviendo durante todo este tiempo de una manera tan extrema, ya que todo ha cambiado, todos los problemas que se han abarcado a través de este suceso que comenzó, venía comenzando desde finales de 2019, ¿verdad? Hasta el momento de la expansión del problema que se creó como pandemia, ¿verdad? En 2020 y pues con cuestión de tantas vacunas y todo, vacunas que nos inmunizan, pero no nos defienden al 100%, ¿verdad? Así que la pandemia sigue entre nosotros. Así que en virtud de la situación actual que atraviesa el mundo entero y de manera específica los países de América Latina inmersos en una emergencia sanitaria y cuarentena como consecuencia de la propagación del COVID-19, que está provocando diversas alteraciones en la sociedad, además de la incertidumbre del cómo se desarrolla y cuánto tiempo llegará a durar. Como estaba explicando, ya existen las vacunas, ¿verdad? Y todo eso, pero no nos inmunizan el 100%, así que la pandemia sigue. Y como tal, los efectos que se generan para las entidades y sus operaciones se hacen necesario que las entidades tiendan a evaluar de una manera eficiente si deben considerar los impactos que la pandemia podría tener sobre su situación financiera, que es lo que nos importa en esta presentación, que es el resultado de sus operaciones, los flujos de efectivo y las renovaciones relacionadas, por lo que se debe presenciar algunos aspectos relacionados con la preparación de los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. En primer lugar, las entidades deben evaluar cuáles son los hechos suscitados relacionados con el COVID-19 que afectan a lo que son sus empresas, negocios, para lo cual debemos analizar y hacer una cronología que ha tenido el brote y propagación de este virus en el tiempo, siendo los aspectos más relevantes de acuerdo con la Organización Mundial de Salud, o sea, la OMS, que vendrían siendo los siguientes. Todo comenzando el 31 de diciembre de 2019, China notificó un conglomerado de casos de neumonía en la provincia de Wuhan. Siguiendo esto, todos sabemos que eso fue hasta que China dijo ya no podemos ocultar nada, ya no hay ningún tipo de problema con esto, y pues se le salió de las manos, así que comenzó a pedir ayuda a la OMS, como estamos diciendo, y ya se fue forjando que esto iba a llegar a ser una pandemia como tal, que se iba a abarcar a distintos países, etc. Siguiendo después, el 30 de enero del 2020, la OMS aseguró que el brote constituía una emergencia de salud pública internacional importante, a donde ya ellos ya tomaron el tema, como estaba diciendo, controlando lo que son los factores, las personas que habían sido contagiadas y que era pues un nuevo virus entre nosotros,
Como prosiguiente, el 11 de febrero del 2020, la OMS convocó a un foro de investigación e innovación sobre el COVID-19, fecha en la que se asignó el nombre al virus, desde el 11 de febrero. Ya el 11 de marzo de 2020, ya un mes después, la OMS declaró propagación del COVID-19 como una pandemia como tal. Posterior a esta fecha, de manera sistemática, los diversos países de nuestro continente declararon estado de emergencia sanitaria y cuarentena como consecuencia de la propagación de lo que venía siendo el COVID-19 en sus regiones, emitiendo una diversidad de disposiciones orientadas a evitar su propagación, tales como medidas restrictivas excepcionales, una reeducación drástica de las actividades y algunas otras de carácter económico. En este escenario es importante resaltar la incertidumbre que existe sobre la duración de las medidas enunciadas y el restablecimiento paulatino de las actividades hacia una nueva normalidad. Desde este punto en particular comenzaron a haber cierres en lo que son los demás países, que comenzaron a restringir lo que son los viajes a otros países, como también los cierres de lo que son las instalaciones, así como lo que son mercados, como lo que son empresas, ya que el virus se estaba propagando y de una manera muy rápida en nuestro país después, como también en aquel entonces en el país donde salió. Por otro lado, considerando que la mayoría de las entidades de nuestra región preparan estados financieros de propósito general en base a un marco de información financiera aceptable que podrían ser las normas internacionales de la información financiera NIF y las normas internacionales de la información financiera para pequeñas y medianas empresas, entidades. Mediante los acontecimientos que estaban floreciendo en aquel entonces, del 31 de diciembre del 2019, en este sentido podemos aseverar que hasta esta fecha de preparación de los estados financieros o el final del periodo sobre el que se informa, no se tenía ningún conocimiento respecto a la existencia de una pandemia y los efectos que ésta podría llegar a generar en la sociedad y en todos los negocios, siendo recién el 11 de marzo de 2020 que se declaró la propagación del COVID-19 por la OMS a nivel internacional y posteriormente se emitieron en los países de Latinoamérica un conjunto de disposiciones para contener su propagación que están afectando a diversas formas situaciones financieras en el rendimiento de los flujos del efectivo de las entidades. Aclarando esto de manera muy específica, como nos dicta la diapositiva, se debe considerar lo siguiente en base a las normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por los diferentes países de nuestra región. Para las entidades que aplicaban las NIF, podemos determinar la NIF 30. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que hacen referencia precisamente a los eventos favorables o desfavorables que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa la fecha de autorización de los estados financieros para la publicación, clasificando los efectos emergentes del COVID-19 como un hecho ocurrido después del periodo sobre lo que se informa no implican ajustes, ya que se tratan de los hechos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa. Esto referente a la NIF 10, ¿verdad? Para las entidades que aplican las NIF para las pymes, sería la sección 32, hechos ocurridos después del periodo sobre que se informa. Se hace referencia precisamente a los eventos favorables o desfavorables que se han producido entre el final del periodo que se informan y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Se podrían ser cualquier fecha posterior a los estados financieros de su publicación. Clasificación de los efectos emergentes del COVID-19 como un hecho ocurrido después del periodo sobre que se informan y que se implican ajustes, ya que se tratan los hechos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa.
sección 32. También esta nos dictamina, y considerando que los efectos emergentes de la pandemia y la medida adoptada por los gobiernos de los diferentes países para evitar la propagación del virus podría ser materiales, estos deben relevarse adecuadamente, mencionando la naturaleza del hecho y estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar dichas estimaciones, como también podemos decir la falta de relevación sobre este hecho. En el caso que sus efectos podrían ser materiales, podría esperarse de que influya razonablemente sobre las decisiones de los usuarios principales de los estados financieros con propósito general. Tomen a partir de los estados financieros que proporcionan información financiera sobre una entidad específica. Siguiendo con las implicaciones contables de los efectos del COVID-19 en los estados financieros, las respuestas globales al brote de la enfermedad del coronavirus, o sea, el COVID-19, siguen evolucionando rápidamente. El COVID-19 ya ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros globales y pueden tener implicaciones contables para muchas entidades. En nuestra diapositiva nos dictamina que algunos de los impactos claves incluyen, pero no se limitan a interrupciones de la producción, ya que, nos dictaminaron un cierre total, en su momento a varias empresas. Hubo muchas empresas las cuales en el momento de su producción quedaron a medias, ya que no tuvieron más opción que pues seguir las leyes normativas en ese momento, y pues tuvieron que dar una pausa a lo que es toda su producción. El cierre también temporal de lo que son las aduanas y todo eso llegó a producir interrupciones en la cadena de suministro. La falta de disponibilidad de personal, ya que todas las personas que hemos estado en pandemia, todos tuvimos miedo en ese momento en que se estaba propagando y poder afectar a nuestra familia, así que muchas personas lo que optaron fue en cesar en sus labores. Aunque hubieron unos casos que los cuales, no cerraron, que fueron las tiendas, ¿verdad?, de suministros, pero tuvieron lo que es una determinada baja en su personalidad, en su personal, por el mismo miedo, ¿verdad? Las reducciones en ventas, utilidades o productividad. Las reducciones en ventas fueron ocasionadas pues por el mismo problema, ¿verdad?, el cual pues tuvieron que tratar de administrarse de una mejor manera, ya que la población en ese momento lo único que le interesaban eran los suministros básicos para poder llevar a sus hogares y mantenerse pues encerrados con sus familias. Por ende, dice también los cierres de instalaciones y tiendas, ya que no tuvieron de otra pues que cerrar momentáneamente porque lo estipulaba la ley, como también en algunos casos incluso las tiendas grandes, las cuales no se detuvieron, que eran las, que suministraban lo que eran los productos básicos para la familia. En algunos productos, pues los productos no se vendían, sino que lo más que se vendían eran productos alimenticios. Como también otro problema que hubo fue el retraso en las expansiones de negocios planificadas, la incapacidad para aumentar el financiamiento, en la mayor volatilidad en el valor de los instrumentos financieros, la reducción del turismo, las mismas interrupciones de viaje o esenciales, deportes, actividades culturales y de ocio. Por consecuente, también hubo problemas en lo que son los estados de resultado y todo referente a lo que es las contabilidades de estas mencionadas compañías o empresas. Se puede apreciar numerosas implicaciones de las NIF, incluyendo activos no financieros, instrumentos financieros y arrendamientos, reconocimientos de ingresos, obligaciones no financieras, aplicación del principio y empresas en funcionamiento, desgloses y preparación e información financiera de intermedio.
Las consideraciones de información financiera para la elaboración de los estados financieros. Para las entidades de los cierres del año fiscal o pérdidas intermedios del 2020 deberán realizarse evaluaciones similares a las mencionadas anteriormente. Además, el COVID-19 y los efectos económicos relacionados tendrán impactos adicionales en otras áreas de información financiera como la valoración y el deterioro. Esto es consecuente a las inversiones de negocio en conjuntos o asociados, lo cual nos dictamina que las entidades que aplican el método de participación para negocios conjuntos o las inversiones donde hay influencia significativa pueden necesitar evaluar el impacto que el COVID-19 tiene en sus inversiones determinadas, ¿verdad? Como en los inventarios, lo cual se requiere el inventario que mida posteriormente al menor costo o valor neto realizable con pérdidas que se reconocerán cuando el valor neto realizable del inventario sea menor que el del costo. Como resultado de COVID-19, el valor neto de la realización de los inventarios podría reducirse debido a la menor demanda o menores precios en los productos básicos. Menor demanda o petróleo atribuible al COVID-19 y a la disminución significativa resultante en los precios del petróleo es solo un ejemplo de un tipo de inventarios para el cual puede justificarse el reconocimiento de pérdida. La reestructuración también. Las entidades significativamente afectadas por el COVID-19 pueden considerar la reducción de la fuerza laboral en cierre de ubicaciones de negocios de un país o región, la reestructuración o la venta de disposición de grupos de activos o divisiones. Siguiendo con lo que viene siendo el contrato oneroso, es el contrato en el cual los gastos inevitables de cumplir las obligaciones estipuladas en el contrato exceden los beneficios económicos en el que se esperan obtener de él. Los costos inevitables del contrato reflejarán los menores costos netos por resolver en el mismo, o lo que es igual, el importe menor entre el costo de cumplir sus cláusulas y la cuantía de las compensaciones o multas que se deriven de sus cumplimientos, siguiéndole sus acuerdos de deuda y convenios. Si el impacto del COVID-19 causa interrupciones que resultan en problemas de flujo de efectivo, las entidades pueden necesitar modificar los términos de los acuerdos de deuda existentes o obtener exenciones para de acuerdo de deudas. Por lo tanto, los deudores pueden necesitar determinar si los cambios en los acuerdos de deuda existentes presentan una modificación o exención sujeta a los requisitos contables de la NIF 9. Siguiendo con las consideraciones futuras, el virus del COVID-19 probablemente continuará teniendo un impacto adverso significativo en la economía global y en la información financiera de todas las entidades. Las entidades deben evaluar continuamente las condiciones cambiantes del virus y sus negocios y comunicar esto a otros miembros de la entidad en sus auditores para identificar soluciones. La crisis por la pandemia del COVID-19 y sus efectos económicos dan lugar a la que inversionistas y demás partes interesadas necesitan información financiera de alta calidad más que nunca. Para tal fin, sobre la exigencia en cuanto a contabilidad e información financiera que se les deba tener en cuenta a la hora de afrontar los efectos financieros del COVID-19 cuando se elaboren los estados financieros. ¿Cómo deberían evaluar las empresas los hechos relacionados con el COVID-19 ocurrido después del periodo sobre el que se informa? Pues aquí nos dictamina la NIF 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa contienen disposiciones obligatorias para cuando los hechos ocurridos que implican ajustes, es decir, aquellos que suministran pruebas de las condiciones que existen al final del periodo sobre el que se informa, y los hechos ocurridos que no implican ajustes, aquellos que son indicio de condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informe tengan que reflejarse en los estados financieros. Los montos que registran los estados financieros que ajusten de manera y reflejen los hechos ocurridos que implican ajustes, pero solamente se exige información a relevar en caso de hechos ocurridos que no impliquen ajustes que tienen importancia relativa.
¿Cómo deberían las empresas evaluar un negocio en marcha? La NIC 1 nos dictamina la presentación de estados financieros exige que la gerencia evalúe la capacidad que tiene una empresa de seguir siendo un negocio en marcha. La evaluación de un negocio en marcha tiene que realizarse hasta la fecha en que se expiden los estados financieros. La evaluación se relaciona por lo menos en los primeros 12 meses después de la fecha del balance general o después de la fecha en que se firmen los estados financieros, pero es posible que el espacio de tiempo se tenga que prolongar. ¿Cuáles son los otros efectos por evaluar significativos de la contabilidad y presentación de informes? Durante todo el 2020, la empresa tendrá que revisar todos los aspectos en las cuentas que están sujetas a incertidumbre en la estimación y criterio. El uso de información de pronósticos es generalizado a la hora de evaluar una gama de efectos, además del negocio en marcha, tales como el deterioro del valor de activos financieros y no financieros, la pérdida de creencias esperadas y la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos. Mediciones del valor razonable. La NIF 13, medición del valor razonable. Un cambio en la medición del valor razonable afecta a la información a revelar de las NIF 13 la cual exige de las empresas informen a las técnicas de la valoración y los datos de entrada utilizando la medición del valor razonable, así como el grado de sensibilidad de la valoración de los cambios en las suposiciones. La información para revelar la necesidad con el fin de permitirles a los usuarios determinar si se ha tenido en cuenta el COVID-19 en efecto de medición del valor razonable. Una pregunta clave es que condiciones y las correspondientes suposiciones eran conocibles para los participantes del mercado en la fecha de entrega de información. La NIC 36 garantiza que los activos de la empresa se contabilicen en libros a un valor que no sea más que su valor recuperable, la cantidad mayor entre el resultado del valor razonable menos los costos de enajenación y el valor en uso, y les exige a las empresas llevar a cabo pruebas en el deterioro del valor cuando hay un inicio de deterioro del valor de un activo en la fecha de entrega de información entre los indicios de deterioro del valor. Se incluyen los cambios significativos con un impacto negativo en las empresas que se han tenido un lugar durante el periodo sobre el que se informa o tendrán lugar pronto dentro del entorno económico o de mercado en el cual la empresa. Medir las evaluaciones de pérdida crediticias esperadas conforme a las NIF 9, que serían los instrumentos financieros. El impacto del COVID-19, el riesgo de crédito será más grave e inmediato en diversos sectores. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, por sus siglas en inglés, IASB, ha publicado un documento que da respuesta a preguntas relacionadas con la aplicación de la NIF 9, en la cual les exige a las empresas incorporar aquella información sobre hechos pasados que haya lugar y que se pueda sustentar condiciones actuales y el pronóstico en las condiciones económicas futuras dentro de la evaluación de la pérdida de crediticias esperadas correspondiente a activos financieros no medidos a valor razonable en pérdidas o ganancias. El COVID-19 tiene una serie de implicaciones en otras áreas en los estados financieros, tales como la adecuación y la continuación de la contabilidad de cobertura, la probabilidad de cumplir con los objetivos de ganancia y volúmenes, el aumento de la volatilidad en las opciones sobre acciones que conducen a mayores valores razonables y gastos en los pagos basados en acciones, la probabilidad de cumplir con las condiciones de rendimiento, como también determinación de la vida útil y el valor residual de los activos según la NIC 16. Reconsideración que si los activos por impuestos diferidos son totalmente realizables. Y como último punto, las retribuciones a empleados y pagos basados en acciones. Esas deberían considerarse sin alguna de las ausenciones e hipótesis utilizadas para valorar las retribuciones a los empleados y los pagos basados en acciones debieran ser revisadas, por ejemplo, con la rentabilidad de los bonos de alta calidad o la tasa de interés libre de riesgo de una moneda en particular podría haber cambiado como resultado de los acontecimientos recientes o la probabilidad en que un empleado cumpla
las condiciones para la consecución de la retribución variable o los pagos basados en acciones que podrían haber cambiado durante este tiempo. Solamente nos resta decir muchas gracias por su tiempo, el cual nos han regalado. Pasen una feliz noche o tarde. Bendiciones.